vamos a hablar ahora de la mala mordida. Este es un problema que muchos podrían pensar es solamente un asunto estético, que no se ve bonito, digamos, para ponerlo en sencillo. Pero fíjese que va mucho más allá, porque hay padecimientos que nunca pensaríamos que podrían estar relacionados con la mala mordida. Dolores que usted puede percibir y usted dice, ¿será esto producto de mala mordida? Posiblemente piense que no y resulta que sí. Así que vamos a conversar un rato del tema con el cirujano maxilofacial Eric Rivera, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros aquí acompañándonos esta mañana en Buen Día. Doctor, un placer. Buenos días, Randall, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿bien y usted? Muchas gracias, un placer estar de nuevo, nuevamente por acá. Qué bueno, recordarles a todos que si tienen alguna pregunta en particular para Eric, la pueden escribir al Facebook del programa, si la quieren hacer por escrito, o si se aventuran a mandarnos un video con su pregunta grabada, lo pueden hacer al 6087-7777. Doctor, quiero preguntarle cómo es la mordida correcta, y mientras usted nos explica, van a ir pasando algunas imágenes para que nos ayuden a entender mucho mejor esta idea. ¿Qué es una mordida correcta? Ok, Randall, te cuento. La mordida correcta, lo que nosotros en el gremio, digamos, como odontólogos conocemos como mordida clase 1, es donde la mordida, los dientes superiores ocluyen o muerden, caen sobre los dientes inferiores, de forma que los sobrepasa por un poco. O sea, como podemos ver, los dientes están en posición, los superiores por delante de los inferiores, ¿ok? En el caso de los anteriores. Y en el caso de las piezas posteriores o los molares, la parte superior, los dientes superiores, van a caer lateralmente por delante de las piezas inferiores, ¿ok? Esto lo que nos va a permitir es que los dientes se acoplen de una manera ideal entre ellos y logremos, digamos, morder armónicamente con todas nuestras piezas dentales. Ahora, ¿qué puede provocar una mala mordida, doctor? Ok, el problema de una mala mordida es que va a conllevar a ciertas patologías o a ciertas enfermedades que va a ir desencadenando poco a poco, ¿ok? Dentro de ellas vamos a tener la pérdida de hueso de soporte de los dientes, ¿ok? Por esa mordida traumática o ese golpe que va a producir el morder mal, y se va a ir perdiendo el hueso de soporte de los dientes. Esto puede conllevar a pérdida de las piezas dentales, pérdida prematura de los dientes, fracturas de los dientes, puede llevarnos a otro tipo de patologías como dolores a nivel de los oídos o de las articulaciones temporomandibulares, y puede ir desencadenando en otro tipo de patologías, ¿okay? Que puede conllevar incluso hasta problemas digestivos. Ok, bueno, ya vamos a hablar acerca de las consecuencias de una mala mordida, pero yo le preguntaba más bien, ¿qué provoca la mala mordida? ¿Es algo genético o es algo que hacemos incorrectamente? Ok, el problema de una mala mordida se desencadena en muchos casos a nivel genético, ¿ok? Viene siendo aproximadamente un 75% de evolución genética. O sea, y es muy común verlo en la consulta cuando vemos pacientes que tienen problemas de mala oclusión o de mala mordida, que dicen, es que mi papá también muerde así, es que mi mamá, mi abuelita, mi tía tenía un problema de mordida. O sea, es muy general este tipo de patologías que se desencadenan a nivel familiar. El otro tipo de problemas que puede desencadenar estas patologías son hábitos o malas costumbres de la gente. Dentro de ellas, el chupar dedo, el uso de chupeta prolongado por niños, ¿ok? O incluso en personas que utilizan, ya sea de forma recreacional o profesional, instrumentos musicales de aire, ¿ok? Porque al estar soplando de forma continua, tan fuerte, puede producir que los dientes anteriores se salgan del arco dental. Bueno, y ahí tenemos un video que nos ayuda perfectamente, doctor, a entender mejor eso que usted nos está mencionando. Exactamente. Eso que vemos en el video es una mordida abierta anterior. Es un paciente que pega sus muelas, pero en la parte anterior no tiene contacto de los dientes, ¿ok? Eso es un problema del crecimiento de los maxilares, que más que todo viene siendo, podría ser genético o podría ser por el mismo uso de chupeta o del dedo en el niño, ¿verdad? Que produce que el hueso maxilar o la parte de arriba donde están los dientes, el hueso donde están los dientes superiores, no se desarrolle completamente y no baje a buscar a la mandíbula para tener contacto. Entonces, este tipo de patologías tienen un componente importante, tanto genético como de hábitos o malas prácticas, digamos, por parte de la persona. Claro, aquí el tema es que lo genético no lo podemos cambiar. Digo, ya venimos con eso, pero los hábitos sí se pueden corregir. Exactamente. Este tipo de hábitos que se desencadenan desde la infancia, digamos, muy comúnmente se ve en la consulta, tiene que ser una guía de los padres hacia los niños, ¿verdad? O sea, de educación. Es muy común ver
incluso hasta en mi caso, o sea, yo lo he vivido en la casa, o sea, con los chiquillos, ¿verdad? O sea, es muy fácil y tome la chupeta para que no llore. Pero no se trata de eso porque ya a largo plazo pues va a generar problemas en la mordida o en la oclusión de estos niños, ¿verdad? Bueno, también hay que decir, doctor, que existen diferentes tipos de mordida. Esa que veíamos en el video es una de ellas, pero quería pedirle que nos explique cuáles son las más importantes o las más comunes. Ok, lo más común son problemas a nivel del crecimiento de los maxilares, donde se ve una hiperplasia o que uno de los maxilares crece más que el otro, ¿ok? Y se da un problema en la mordida, ¿ok? La clase 1, que te mencioné primero, es la mordida normal, por decirlo así. La clase 2 es la mordida donde la mandíbula está muy por detrás del hueso maxilar superior, o sea, los dientes de abajo van a estar muy por detrás. Es esa típica cara que vemos los mentones retraídos, ¿ok? Que la persona, o sea, tiene la cara muy redondita en la parte inferior, ¿ok? Y eso es porque la mandíbula no tuvo el crecimiento normal y no llega a buscar al maxilar. Yo creo, compañeros, que por ahí hay algunas imágenes que nos ayudan a entender mejor esto que el doctor está mencionando, porque sí es importante que la gente vea, porque creo que a veces viendo es más fácil identificar, ah, mira, yo tengo eso. Claro, totalmente, o sea, con la visión es más adecuado. Esto es una clase 1. Esta es la forma correcta o la forma normal en la que deberíamos de morder. Así deberíamos estar todos. Así deberíamos de estar todos, exacto. Donde los dientes de abajo están un poco por detrás de los superiores, ¿ok? Pero es una mordida estable donde estamos en oclusión en todo el sistema, ¿ok? En la clase 2 es donde la mandíbula va a estar un poco por detrás de los dientes superiores. Era la imagen que colocamos al puro principio, es esta imagen, ¿ok? Sí puedes ver la mandíbula, claro, está retraída, ¿ok? La mandíbula está por detrás del hueso maxilar y esto genera, ¿ok? Problemas a nivel de articulaciones, a nivel de la misma masticación, ¿ok? Porque es una posición anómala del maxilar inferior o de la mandíbula, ¿ok? Y la otra malposición normal o maloclusión es cuando la mandíbula más bien crece mucho y tenemos la mandíbula mordiendo por delante de los dientes inferiores, como es el caso de la imagen, ¿ok? Son ese típico paciente que se ve como que el mentón es muy prominente, exactamente, que el mentón es muy salido y por lo general presentan este tipo de patología o de crecimiento excesivo de la mandíbula. Muy bien. Teniendo esto claro, vamos a lo siguiente, que ya usted lo introdujo hace algunos minutos, pero tenemos también una gráfica con algunas de las consecuencias, que ya usted mencionó algunas, repito, de mala mordida. Se las voy a leer y usted nos explica, doctor. Problemas periodontales, inflamación de las encías, desgaste o rotura de dientes, acúmulo de comida, dificultad para masticar, alteración de la fonética, dolores musculares en la cabeza, en el cuello y también el bruxismo. Hay algunos de estos que uno sin ser especialista dice, bueno, sí, tiene cierta lógica, pero hay otros que es increíble, como por ejemplo yo tenga un dolor de cabeza que sea originado por mala mordida. Sí, claro, y es que está muy asociado, Randall. ¿Por qué? Porque la cabeza es todo un complemento, un conjunto, ¿ok? Y los músculos de la masticación están muy relacionados con la parte de los dolores o de la congestión, digamos, a nivel de dolores de cabeza. ¿Y qué es lo que pasa? Que el sistema estomatognático o el sistema masticatorio como tal es un conjunto. Entonces, al haber problemas a nivel de las articulaciones, o sea, al haber problemas en la mordida van a haber problemas en la articulación, que va a desencadenar en problemas a nivel muscular. Y esa tensión muscular nos va a producir lo que son dolores de cabeza, dolores de cuello, incluso puede producir dolores de oído, que muchas veces las personas van incluso al otorrinolaringólogo y el otorrino les dice, no, usted está normal, usted lo que tiene es un problema en la articulación. Entonces busque un cirujano maxilofacial o busque un odontólogo entrenado en el campo para que le vea la parte de la articulación. Bueno, de hecho nos está escribiendo al Facebook Daisy Toruño con algo que se parece mucho a esto que está mencionando usted. Dice que ella padece desde hace 10 años de bromoxismo. Uso una plantilla para dormir, nos dice, pero hace 5 meses me duele mucho la mandíbula y esto me produce migraña. Tengo 48 años. ¿Qué le podríamos recomendar a Daisy? Ok, me imagino que ella se refiere al bruxismo. Es muy común en pacientes que sufren de bruxismo utilizar una placa miorrelajante o una placa para dormir, que lo que va a generar es un descanso o una relajación en los músculos de la masticación mientras dormimos, porque es muy común en pacientes adultos que presentan este tipo de problema
el apretamiento dental o el rechinamiento de los dientes, como se conoce, que es el mismo bruxismo, ¿ok? Es a nivel inconsciente, o sea, lo hacemos cuando estamos dormidos. Nosotros muchas veces ni nos damos cuenta, es nuestra pareja, o es nuestra mamá, o es nuestro hermano el que nos dice, o sea, estás rechinando los dientes cuando dormís. Sí, sonás durísimo. Exactamente. Para eso es este tipo de placas. Este tipo de placas tienen que irse, o sea, se utilizan por el resto de nuestra vida cuando somos diagnosticados con este tipo de patologías y tienen mantenimiento como todo, ¿verdad? Tienen que cambiarse cada cierto tiempo. Y hay un periodo de adaptación, además, ¿verdad? Que a veces la gente como que no tiene la paciencia suficiente y entonces dicen, no, yo no puedo dormir con esto. Al principio es bastante incómodo. Incómodo, sí. Es bastante incómodo y muchos pacientes, o sea, se la remueven durante los primeros días, pero ya cuando se acostumbran y ven los beneficios que trae a largo plazo la utilización de este tipo de placas, pues los pacientes, o sea, más bien llegan a la consulta después, doctor, se me quebró, o sea, necesito otra, porque es muy común que este tipo de placas, al ser de un material pues rígido, ¿verdad? O sea, como es el acrílico, se produzcan fracturas o quebraduras en la placa por el mismo apretamiento del paciente. Doctor, ¿y es algo para el resto de la vida? Por lo general sí, Randall. O sea, ya cuando un paciente es diagnosticado con este tipo de patologías, el bruxismo es una patología multifactorial, pero de origen todavía desconocido por la ciencia, ¿ok? Entonces hay varias cosas que sabemos que la desencadena, pero, o sea, no un origen como tal específico. Entonces, cuando es diagnosticado, por lo general estos pacientes tienen que utilizar ya la placa de por vida. Incluso se puede combinar con otro tipo de tratamientos, como colocación de toxina botulínica en músculos maceteros, en músculos temporales, para relajar esos músculos y que el apretamiento dental y el bruxismo no sea tan marcado, tan duro. Ok, quiero colocarles una fotografía, doctor, a usted y a los televidentes que nos manda Fanny Espinosa. Y nos cuenta, mi hijo tiene 4 años y le dijeron que tiene mordida invertida. Ahora usted nos explica qué es mordida invertida. En este caso me dijeron que puede usar un aparato o lo tienen que operar. El aparato va desde la frente hasta la barbilla y lleva una especie de ligas. Y ella quería que usted le explicara en qué consiste el tratamiento que le recomendaron. ¿Cuál de las dos opciones cree usted que es mejor? ¿El aparato o la operación? Ok, ¿cuántos años tiene el niño? 4. 4. Ok, este paciente es un paciente que está en crecimiento. Es un paciente que podemos guiar todavía el crecimiento de los maxilares. ¿Por qué? Porque todavía no está terminado el crecimiento de esos huesos de la cara. Los huesos de la cara por lo general terminan de crecer en mujeres entre los 14, 15, 16 años y en los hombres entre los 17 y 19 años más o menos. Entonces, durante ese tiempo tenemos el chance de guiar el crecimiento de esos huesos. En los niños es muy común que este tipo de maloclusiones, cuando son diagnosticadas desde que están chiquititos, se puede hacer esa guía de crecimiento, y por eso es que a ella le ofrecen este tratamiento eso se llama una máscara facial, de utilizar este tipo de aparatos que no son quirúrgicos y nos va a ofrecer una guía de crecimiento en el niño, que va a detener un poco la mandíbula, va a realizar una tracción sobre el maxilar superior y nos va a guiar a que la oclusión, que sea como debería de ser. 2 cositas que se desprenden de esto que me está diciendo. ¿La máscara hay que utilizarla todo el día? Sí. ¿Y la noche también? Sí. Ese es uno de los principales inconvenientes de este tipo de tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la máscara tiene que ser utilizada cierta cantidad de horas durante el día, ¿ok? Por lo general son entre 18 o 20 horas, más o menos. O sea que es bastante tiempo. Y el problema con esto, Randall, trasciende a que los niños en edad escolar es bastante difícil la utilización de estos aparatos, más que todo porque tendrían que llevarla a la escuela. Y pues ya sabemos nosotros lo que sucede con eso, ¿verdad? Claro. O sea, la parte del bullying, la parte del... Sí, de todo este tipo de cosas, pero hoy en día existen tratamientos, Randall, que hacen exactamente lo mismo que esta máscara facial, pero sin ese tipo de aparatología. O sea, se pueden colocar unos aparatos a nivel intraoral que nos van a guiar ese crecimiento sin la parte estética que representa la máscara facial. Bueno, entonces tal vez a doña Fanny que pregunte por esas otras opciones, ¿verdad? Exactamente. Que no se van a notar tanto. Ahora, cuando usted habla de que es mejor esperar para la cirugía a que el niño o el paciente termine de crecer, con eso también le está respondiendo a Alejandro Ureña, que nos dice que tiene una hija de 13 años que le diagnosticaron mala mordida y pregunta si será necesario cirugía. En este caso sería mejor, si es la cirugía la opción, esperar un poquito más. Ok,
Ahí vienen varias cosas. O sea, a veces las malas mordidas pueden solucionarse solo con ortodoncia, o si ya es muy marcado el problema, como lo vimos en las imágenes, sí va a necesitar cirugía. Ya a la edad de 13 años el crecimiento está casi que completo en las mujeres, entonces tratar de guiar el crecimiento con otro tipo de aparatología es bastante complejo y no vamos a tener el resultado adecuado. Ya en este tipo de pacientes lo ideal es realizar una cirugía ortognática, se llama el procedimiento, en el cual podemos realizar movimientos de los maxilares para acomodarlos como deberían de ir, pero es lo que vos decís. O sea, ya debemos de esperar a que ella termine el crecimiento para poder realizar este tipo de cirugías. O sea, ya en el caso de ella es 90% seguro de que vaya a requerir cirugía, ¿ok? Pero hay que esperar a que termine el crecimiento ¿Por facial. qué? ¿Qué pasa, doctor? Si hacemos cirugía y la persona no ha terminado la etapa de desarrollo, digamos, no ha terminado su crecimiento. Ok, en ese caso podemos tener lo que nosotros llamamos recidivas, o que el paciente vuelva a tener el problema que presentaba antes de ser operado. Okay, porque los huesos de la cara van a seguir creciendo. Igual, los centros de crecimiento a nivel, digamos, mandibular están en los cóndilos mandibulares. O sea, nosotros lo que operamos es la parte inferior. O sea, al haber un crecimiento de esos centros de crecimiento todavía, puede el paciente volver a la posición en la que estaba. Antes de irnos a la pausa, doctor, quiero que le conteste a Marisol Guerrero. ¿Qué puedo hacer que no sea cirugía si tengo mordida clase 2? Me da mucho dolor de cabeza y en las articulaciones. Ok, si ya fue diagnosticada con una mordida clase 2, habría que ver la severidad del caso de ella, ¿verdad? ¿Qué es clase 2? Cuando muerden por detrás. Ok. Cuando hay este tipo de problemas, por lo general los pacientes lo que necesitan es una cirugía de avance de mandíbula. Llevar la mandíbula hacia adelante para que ya ella tenga una posición normal de donde debería estar. El problema que ella tiene con los dolores de cabeza es debido asociado a lo mismo, lo que hablábamos de los problemas articulares que esto mismo desencadena, y pues va a haber dolor a nivel de la cara. Hay otro tema importante, Randall. Estos tipos de pacientes, los clase 2, cuando no hay desarrollo completo de la mandíbula, también sufren de ciertas afecciones respiratorias, ¿ok? Les es más difícil respirar, incluso durante las noches pueden presentar episodios de síndrome obstructivo de apnea del sueño, ¿ok? ¿Por qué? Porque la musculatura va a estar hacia atrás y va a presionar la vía aérea. Entonces son pacientes que sufren mucho de este tipo de problemas, que cuando realizamos la cirugía y llevamos esa mandíbula hacia adelante, el mismo paciente lo dice, o sea, doctor, ahora puedo respirar mucho mejor, durante las noches duermo mejor, o sea, ya no ronco. Entonces son problemas que se desencadenan de la misma mala mordida. Ok, voy a dejarle una pregunta en el aire y la contestamos luego de la pausa, ¿sí? Bárbara Cristina incluso nos manda una fotografía que cuando volvamos del corte yo se las voy a poner en pantalla. Dice que su hija tiene mordida abierta y le dijeron en el hospital, tiene 6 años la niña, que no se le han formado bien los huesitos y que eso le afecta el habla, y quiere saber la señora qué podría hacer. Contestamos la pregunta luego de esta información que nos tiene Nancy Dobles y luego del corte. Habíamos dejado una pregunta en el aire y quiero mostrarles la fotografía que les prometí. Nos la manda Bárbara Cristina y nos dice: mi hija tiene mordida abierta, tiene 6 años. Le dijeron en el hospital que no le han formado bien los huesitos y eso le afecta el habla. ¿Qué se le puede hacer? Y ahí está la fotografía para que usted se fije, doctor. Ok, este es un caso de mordida abierta anterior, okay, donde el maxilar superior no ha descendido totalmente en búsqueda de la maxila. Muy probablemente esta niña chupó dedo hasta altas etapas, o incluso puede ser que haya utilizado chupeta durante el cambio de dentición, inclusive. O sea, vemos que están erupcionando o están saliendo apenas los dientes superiores, ¿ok? Todavía ella no ha concluido el crecimiento completo de sus huesitos de la cara, por lo cual, o sea, se pueden hacer tratamientos alternativos a la cirugía y se puede guiar ese crecimiento de esos maxilares. O sea, pero sin duda alguna esta es una niña que va a necesitar alguna ayuda complementaria para guiar el crecimiento de esos maxilares. Es importante tomar eso en cuenta. Vieras qué montón de preguntas hay en relación a la edad de los muchachos o de los niños. Para que nos quede a todos claros, porque mucha gente está consultando si los someten a operación o si les hacen el tratamiento mientras tanto. La recomendación general es... ¿cuál? Digamos, mientras cuando esperamos el crecimiento del niño o de la niña. Cuando los pacientes son niños, o sea, se puede hacer lo que nos... guiar ese crecimiento de los maxilares, ¿ok? Sería una ortopedia funcional, realizar ortopedia funcional, ¿para qué? Para guiar, para llevar ese crecimiento semejante a lo más normal y que el paciente después con una ortodoncia
convencional, podamos corregir ese tipo de maloclusiones. Ya cuando son etapas más adelantadas del desarrollo del paciente, como por decir 12, 13, 14 años, ya son pacientes que no vamos a poder corregir con ortopedia, sino que son pacientes que sí o sí van a ir encaminados hacia la parte quirúrgica. Son pacientes que normalmente, o sea, necesitan un abordaje combinado ortodóntico-quirúrgico, entonces de mano con el especialista en ortodoncia, él nos va a alinear esas piezas dentales de la forma en la que necesitamos para realizar el procedimiento quirúrgico. Entonces estamos hablando que ya a los 13, 14 años, cuando descubrimos este tipo de problemas, ya el paciente puede empezar la parte de ortodóntica, la etapa de ortodoncia o de frenillos convencional, que esa etapa por lo general dura como 1 año y medio, 2 años antes de la cirugía. Entonces ya realizamos el procedimiento quirúrgico y el paciente tiene que continuar con ortodoncia durante aproximadamente unos 6 meses y después de esos 6 meses ya estaría, digamos, completo el abordaje de ese paciente y ya habríamos cambiado esta posición de la mordida. Muy bien. Viviana Valverde. Mi hija tiene 15 años, tiene crecimiento de la mandíbula direccionada hacia la derecha. Utilizó máscara facial durante 3 años, pero no hubo buenos resultados. Nos dijeron que nos toca esperarnos a que cumpla 16 para realizar una operación, pero tiene mucho dolor al masticar y presenta mucho cansancio. Yo me imagino que doña Viviana lo que quiere saber es qué se puede hacer mientras tanto, ¿verdad? Para, sobre todo, aliviar las molestias. Ok, lo que nos cuenta doña Viviana, por lo que ella nos comenta, ¿verdad? O sea, tiene un crecimiento hacia la derecha. Eso significa que uno de los centros de crecimiento de la mandíbula está más activo que el otro. O sea, que un cóndilo mandibular ha crecido más. Esto nosotros lo conocemos como hiperplasia condilar. Y eso se da, o sea, va a desencadenar una mala mordida. Pero el problema es que al haber un centro de crecimiento más activo que el otro, va a producir el laterognatismo o la posición lateral de la mandíbula, en este caso hacia la derecha, y al producir ese crecimiento va a haber una activación más de esa zona. Por eso son los dolores de cabeza, los dolores al masticar y el cansancio de esa paciente, porque va a haber un crecimiento más de un lado que del otro, y a la vez de estar ese crecimiento mucho más activo, pues va a desencadenar ese otro tipo de patologías. Es una paciente que sin duda es quirúrgica, hay que hacer una serie de exámenes antes para ver cómo está al cierre del crecimiento, ese centro de crecimiento, valga la redundancia, para ver si todavía está activo, porque ahí va a requerirse una cirugía combinada para remover ese centro de crecimiento y además de eso, otro procedimiento quirúrgico para llevar la mordida como debería de estar. Doctor, pero mientras llega la cirugía, ¿hay algo que se pueda hacer para tratar de darle un poquito más de confort y de aliviar el dolor? Sí, claro, podemos hacer terapias alternativas. En este tipo de pacientes podemos colocar una placa, como lo comentaba la otra paciente, para que haya una relajación de esos músculos de la masticación, para que ella no tenga problemas durante las noches, que es donde más se produce ese apretamiento, donde más se produce ese tipo de movimientos anómalos, ¿ok? Y que esta placa nos va a generar un confort adicional. Entonces, durante la etapa antes de la cirugía, digamos, esta muchacha podría utilizar algún tipo de terapia alternativa para relajar esos músculos y que ella no tenga ese problema, ¿verdad? Ese dolor adicional. Ok, doctor, esta pregunta que nos hace Olga Maña me llama la atención porque ahora usted mencionó el chupar dedo como una de las actividades o costumbres que podrían generar complicaciones. Dice, tengo un niño de 2 años, se chupa el dedo pulgar y desde ya puedo notar que tiene la mordida abierta. La hermana fue todo lo contrario. Tenía la mandíbula más adelantada que la máxila. ¿A qué edad debe tratarse estas condiciones y qué especialista es el que atiende este tipo de situaciones? Okay. Aquí lo más importante primero es controlar este factor externo, ¿ok? Controlar el dedo. El chupar el dedo, ¿ok? Sabemos que es bastante complejo en en los niños, o sea, el control absoluto para que ellos no se chupen el dedo, pero para eso existen aditamentos o aparatología que podemos utilizar para que ellos dejen de chuparse el dedo. Este tipo de padecimientos, por ser un niño, lo inicial es que comience su tratamiento con un odontopediatra o un especialista en niños y un ortodoncista. ¿Para qué un ortodoncista? Porque el ortodoncista es el que se va a encargar de la parte temprana de la ortopedia funcional y de colocar lo que nosotros llamamos una trampa palatina. ¿Eso qué es? Son unos alambritos que se colocan en las últimas muelitas y
que va a ir de lado a lado del paladar y que va a tener como unos piquitos. Entonces el niño cuando se mete el dedo va a sentir el alambre y le va a recordar que no tiene que chupárselo. Entonces, ese tipo de aparatología o de alternativas, digamos, funcionales nos va a permitir que el niño deje de chupar dedo, que este ha sido el principal problema de este niño. Es un niño muy pequeño de 2 años, o sea que con solo controlar la parte del factor externo del dedo, o sea, el crecimiento se va a seguir dando y muy probablemente esa maxila va a acomodarse y va a llegar a su posición normal. Entonces, en pacientes tan jóvenes, el solo hecho de controlar los factores externos nos va a llevar a que la situación, o sea, se normalice y que él siga su crecimiento normal. Ok, nos hemos concentrado mucho, doctor, en la atención del problema cuando los niños son niños, ¿verdad? O cuando los muchachos son jóvenes. Pero Elda Céspedes nos hace una muy buena pregunta. Dice, ¿qué pasa si es un adulto? ¿Cómo se le puede ayudar? Yo tengo 54 años, jamás he tenido una buena mordida. Mis dientes de arriba y abajo pegan y no hacen el corte. Y comer toda mi vida ha sido, dice ella, una aventura. La pregunta es, ¿este problema tiene fecha de caducidad? Digamos, ¿la atención es mejor hacerla cuanto antes mejor o en la etapa tan adulta, digamos, de 54 años, se puede todavía resolver? Claro, Randall, existe tratamiento para los pacientes a cualquier edad y esa opción de tratamiento sin duda alguna va a ser quirúrgica. ¿Por qué? Porque ya los pacientes terminaron su crecimiento, ¿ok? Entonces son pacientes que sí o sí tenemos que reposicionar esos huesos faciales a la posición en la que deberían de estar para devolver una armonía a la parte masticatoria o a la oclusión, a la mordida como tal. Entonces, en pacientes adultos, por lo general son pacientes que necesitan un abordaje ortodóntico y quirúrgico, cirugía. Pues son pacientes que los llevamos a una etapa de ortodoncia inicial o prequirúrgica, acomodamos esos dientes a la posición en la que deberían de ir y realizamos la cirugía ortognática. Realizamos esta cirugía para reposicionar los huesos a la posición en la que deberían de estar desde el inicio y posteriormente terminar, digamos, de afinar detalles de la mordida con ortodoncia durante aproximadamente unos 6 meses, 8 meses después de la cirugía y ya el paciente, digamos, corrige totalmente este problema. Pero no hay ninguna edad en el límite, digamos, para corregir este tipo de patologías. Nunca es tarde para devolver esa armonía que nos va a beneficiar en otros ámbitos, ¿verdad? Como son los dolores de cabeza, los dolores de oído, problemas masticatorios, problemas digestivos. Todo esto, o sea, se va a ver solucionado cuando realizamos, digamos, este tipo de intervenciones. Muy bien. Buen Cordero, tengo 35 años. Cuando tenía 17 sufrí una convulsión y desde entonces me quedó mal la mandíbula al abrir, se me mueve la boca como en zigzag y me traquea. A veces me duele incluso alrededor de la cara y en ocasiones me muerdo por dentro cuando como. ¿Hay algún tratamiento o alguna solución para mí? Sí, más que ella más, digamos, que un problema de maloclusión, lo que tiene es un problema articular, ¿ok? Eso es un problema a nivel de la articulación que podría haberse desencadenado a través del golpe que ella sufrió cuando tuvo la convulsión. Sí existe tratamiento para ella, o sea, puede ir desde una férula o una placa miorrelajante para que ella utilice, para que no tenga, para que ese problema no avance a más, hasta ver el problema como tal en imágenes, o sea, en radiografías, cómo se ven esas articulaciones, porque incluso podría ser un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Para tratar de reposicionar los tejidos o las estructuras donde deberían de estar. Perfecto. Cierro con esta pregunta de Paula Villegas. Mi mordida era normal, pero hace aproximadamente 10 años, después de un tratamiento dental, me queda trabada la mandíbula si abro mucho la boca o la tengo cerrada por mucho tiempo. Me da mucho dolor, además mis dientes inferiores quedan separados de los superiores. Al despertar me levanto con mucho dolor en la parte de la mandíbula, traqueo los dientes y los aprieto. ¿Podría ser esto consecuencia de mala mordida? Ok, podría ser consecuencia de una mala mordida, o sea, más que ella nos explica que, o sea, no choca los dientes de adelante cuando cierra, ¿verdad? Entonces puede ser un problema de mordida abierta anterior, o sea, están chocando sus muelas, no están chocando los dientes anteriores y eso ha ido desencadenando en patologías a nivel de las articulaciones. ¿Ok? Entonces ella cuando tiene mucho tiempo cerrado, la articulación ya tiene un cierto desgaste, una cierta degeneración que ha ido desencadenando por este mismo proceso de mala mordida y produce un trabamiento a la hora de la apertura. ¿Ok? Igual, o sea, existe tratamiento para esto, o sea, se puede tratar la mala mordida y adicionalmente tratar también el problema articular. Bueno, creo que parte del mensaje importante con el que cerramos es que nunca es tarde.
Exactamente. ¿verdad? A veces creemos que no, ya yo estoy muy viejo para eso. Y la verdad es que un tratamiento que a lo mejor podría ser no tan costoso y no tan complicado, podría darle muchos años de buena calidad de vida. Correcto, o sea, hablamos de que un paciente de 50 años está en la mitad de su vida, ¿verdad? Imagínese. Aproximadamente, o sea, ¿y para qué vivir otros 40, otros 50 años con dolor cuando hay un posible tratamiento que puede solucionar y darle una calidad de vida muchísimo mejor? Muchas gracias, doctor. Voy a dejarles los números de contacto del doctor Eric Rivera, 8727-9444, el 2101-0739. En el Facebook aparece como Dr. Rivera, Eric con C y con K, y en el Instagram como Dr. Eric Rivera P, así como lo están viendo en este momento en el cintillo inferior en la pantalla. Ha sido un placer conversar con usted. No, muchísimas gracias por la invitación, Randall. Y gracias a ustedes también por haber participado tanto en este segmento. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.